Durante mucho tiempo, las películas, los libros de historia antiguos y la cultura popular nos vendieron una imagen casi mágica y muy equivocada sobre quiénes eran realmente los mayas. Nos hicieron creer que en medio de la selva existió una especie de sociedad perfecta, un grupo de sabios tranquilos, sacerdotes místicos y astrónomos pacíficos que se la pasaban mirando las estrellas, construyendo pirámides blancas en completa armonía, y que un día, por arte de magia o por alguna extraña iluminación espiritual, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, cuando los científicos modernos finalmente lograron descifrar el complejo código de los jeroglíficos mayas y obligaron a las piedras a contar su verdadera historia, esa imagen de cuento de hadas se hizo pedazos para revelar una realidad muchísimo más cruda, violenta y fascinante que cualquier ficción de Hollywood. Los textos antiguos no hablaban de paz y amor cósmico, sino que eran crónicas brutales que gritaban historias de traiciones políticas, imperios implacables, torturas a los prisioneros y reyes que se creían dioses, quienes gobernaban ciudades inmensas que competían entre sí en una eterna y sangrienta guerra fría en medio de la jungla. Esta es la historia de una civilización que representa la contradicción más grande de la humanidad. Tenían mentes tan brillantes que podían calcular los movimientos de los planetas con una precisión asombrosa y entender el concepto del infinito matemático mucho antes que los europeos, pero al mismo tiempo vivían aterrorizados por sus propios dioses, convencidos de que el sol no saldría al día siguiente y el universo entero colapsaría si no lo alimentaban constantemente con la sangre de sus propios gobernantes y las cabezas de sus enemigos capturados. Para entender cómo pensaban y por qué hacían lo que hacían, primero hay que imaginar el terror absoluto y la claustrofobia que provoca el lugar donde nacieron. La selva profunda de Centroamérica y las planicies secas de Yucatán, un entorno que no tenía nada de paraíso tropical, sino que era un verdadero infierno verde lleno de enfermedades, jaguares al acecho, escasez de agua potable y una tierra donde cultivar algo parecía una misión imposible. Contra todo pronóstico, desde miles de años antes de Cristo, estos primeros pobladores lograron un milagro de la supervivencia humana al transformar pantanos venenosos en campos de cultivo, excavar gigantescas cisternas bajo la tierra para guardar cada gota de lluvia y, sobre todo, lograr domesticar el maíz. Esta simple planta no solo les dio de comer a millones de personas, sino que se convirtió en el centro de su religión, al punto de que creían firmemente que los dioses habían amasado la carne de los primeros seres humanos usando masa de maíz. A medida que las pequeñas aldeas se convirtieron en ciudades titánicas como el Mirador, donde levantaron pirámides más masivas que las de Egipto, apareció la primera gran tragedia de su historia. Para que esos templos gigantes se vieran espectaculares, los mayas los cubrían con una pasta blanca llamada estuco. Pero para fabricar ese estuco necesitaban quemar millones de árboles, iniciando un ciclo destructivo donde su obsesión por construir monumentos para agradar a los dioses los obligaba a destruir y quemar la misma selva que los mantenía con vida, creando una bomba de tiempo ecológica. Cuando los mayas llegaron a su época dorada, conocida como el Período Clásico, el mapa de su mundo se convirtió en un inmenso tablero de ajedrez lleno de intrigas, espías y alianzas rotas, donde el poder absoluto lo tenía una sola persona, el Rey Divino, a quien llamaban el Ahau. Este líder no era visto como un simple político o un general del ejército, sino como una especie de portal viviente que conectaba el mundo de los humanos con el cielo y el infierno. Y su trabajo principal era mantener el universo funcionando, ya fuera ganando guerras o derramando su propia sangre en rituales públicos. Todo el territorio estaba dividido en decenas de ciudades independientes, muy parecidas a las antiguas ciudades griegas. Pero la verdadera historia de esta época fue el choque de trenes entre las dos superpotencias más grandes, la majestuosa Tikal y la misteriosa ciudad de Calakmul, conocida como el Reino de la Serpiente, las cuales se pasaron siglos peleando, comprando aliados y traicionándose mutuamente en una guerra a gran escala para dominar la región. Lo más impactante y extraño de las guerras mayas es que casi nunca peleaban para conquistar tierras o matar a la población civil del otro bando, sino que las batallas eran misiones de secuestro altamente planeadas para capturar vivos a los reyes y a los nobles enemigos. Estos prisioneros de lujo eran llevados a la ciudad ganadora donde sufrían años de humillaciones. Les arrancaban las uñas en público y finalmente los sacrificaban en lo alto de las pirámides, demostrando que esta sociedad podía esculpir las estatuas más hermosas y delicadas del mundo por la mañana, y cometer los actos de violencia más extremos por la tarde sin sentir ninguna contradicción. En lo más profundo de la mente maya existía un miedo paralizante a que el tiempo se detuviera y el mundo se acabara. Una ansiedad brutal que los empujó a convertirse en verdaderos genios de los números,
desarrollando unas matemáticas muy superiores a las que existían en la Europa de esa misma época, empezando por el increíble logro de inventar el número cero muchos siglos antes de que los europeos supieran siquiera qué era. Usando un sistema muy simple de puntos y barras, sus sacerdotes se paraban en lo alto de los templos y, usando únicamente sus ojos sin ningún tipo de telescopio o tecnología avanzada, lograron calcular los movimientos de los planetas con un margen de error de apenas unos minutos. Podían predecir con exactitud cuándo ocurriría un eclipse, y crearon calendarios tan perfectos y complejos que parecían engranajes de un reloj gigante diseñados para medir millones de años hacia el pasado y hacia el futuro. Pero aquí está la trampa. Ellos no estudiaban las estrellas por amor a la ciencia, o por curiosidad académica como lo haríamos hoy. Lo hacían porque creían que los planetas eran dioses caprichosos y crueles que dictaban el destino de los hombres. El planeta Venus, por ejemplo, que para nosotros es un símbolo de belleza, para los mayas era la estrella de la muerte y el patrón de la guerra. Los reyes esperaban a que Venus apareciera en una posición exacta en el cielo nocturno para dar la orden de atacar a sus enemigos, fusionando para siempre la lógica matemática más brillante con una insaciable sed de sangre y conquista. Para entender por qué la sangre era el motor de toda su sociedad, tenemos que imaginar cómo veían ellos el universo, creyendo firmemente que debajo de la Tierra existía un inframundo aterrador llamado Xibalbá, un lugar oscuro y acuático gobernado por los señores de la muerte, las pesadillas y las enfermedades. A diferencia de las religiones modernas, donde Dios es un ser de luz que da amor infinito y perdona, los dioses mayas eran seres débiles, hambrientos y agotados que, según sus mitos, habían tenido que cortarse las venas y sangrar para poder crear a la humanidad al principio de los tiempos. Esto creó un contrato irrompible, una deuda gigantesca. Si los dioses sufrieron y sangraron para darnos la vida, nosotros tenemos la obligación de sufrir y sangrar para mantenerlos vivos a ellos. O de lo contrario, el sol se apagará y la lluvia dejará de caer. Esta carga pesaba directamente sobre los reyes y las reinas, quienes tenían que hacer demostraciones públicas de un dolor insoportable para pagar esa deuda, pasándose cuerdas llenas de espinas por la lengua o clavándose espinas de pez en sus partes más íntimas para dejar caer su sangre sobre un papel sagrado. Luego, quemaban ese papel para que a través del humo espeso pudieran tener alucinaciones y comunicarse con sus ancestros, dejando en claro su creencia más profunda y dolorosa. Sin dolor extremo, sin sacrificio y sin muerte, la vida simplemente no podía continuar. Pocas cosas en la historia humana se han exagerado o malentendido, tanto como el famoso colapso maya, el cual siempre nos lo pintan como un apocalipsis repentino, un virus letal o un misterio sin resolver, cuando la verdadera historia que nos cuenta la ciencia moderna es la crónica de un desastre, provocado por la propia arrogancia y mala gestión del ser humano. Lo que pasó realmente fue un efecto dominó aterrador. La población creció tanto que llegaron a ser millones de personas viviendo amontonadas en la selva, exigiendo más comida y más agua de la que la tierra podía darles. Y justo en ese momento de máxima fragilidad, la región fue golpeada por una serie de sequías brutales que duraron décadas. Un cambio climático empeorado por ellos mismos al haber talado todos sus bosques para construir pirámides inútiles. Cuando los ríos se secaron, las cosechas de maíz murieron, y el hambre empezó a matar a la gente en las calles, los reyes divinos demostraron su total incompetencia. En lugar de buscar soluciones prácticas, ahorrar agua o cambiar su forma de cultivar, se volvieron locos, iniciaron más guerras para robarle la poca comida a sus vecinos, construyeron murallas desesperadas alrededor de sus palacios y sacrificaron a más personas creyendo que así los dioses mandarían la lluvia. Finalmente, el pueblo llano, viendo que sus líderes no servían para nada y que sus dioses los habían abandonado, simplemente dejó de obedecer. Dejaron de construir templos, abandonaron a los reyes a su suerte en sus palacios vacíos y caminaron hacia el norte buscando agua, dejando que la selva se tragara para siempre a las ciudades, en lo que no fue una extinción mágica, sino la quiebra total de un gobierno que no supo adaptarse a la realidad. El abandono de las grandes ciudades de la selva no significó el fin de la historia, sino el comienzo de un renacimiento espectacular en la zona norte de Yucatán, donde los sobrevivientes aprendieron de sus errores pasados y construyeron una sociedad nueva, mucho más práctica y enfocada en los negocios. En lugar de depender de reyes divinos que lo controlaban todo, ciudades impresionantes como Chichén Itzá empezaron a ser gobernadas por consejos de líderes, y los mayas se convirtieron en los grandes comerciantes del mar, moviendo toneladas de sal, miel y cacao por todas las costas, creando una civilización más realista
y menos obsesionada con los sacrificios monumentales. Pero este nuevo equilibrio se hizo pedazos en el siglo XVI, cuando llegaron los barcos españoles, trayendo consigo espadas de acero, armas de fuego y, lo peor de todo, enfermedades desconocidas que barrieron con la población local. Sin embargo, a diferencia del inmenso imperio azteca, que cayó en apenas un par de años cuando capturaron a su líder principal, derrotar a los mayas se convirtió en la peor pesadilla militar para los españoles. Como los mayas estaban divididos en muchos grupos diferentes y conocían la selva a la perfección, la conquista se transformó en una guerra de guerrillas brutal, pantanosa y frustrante, que duró casi 200 años de resistencia pura, donde los nativos peleaban por cada centímetro de tierra y defendían su cultura a muerte. Una resistencia tan feroz que enfureció a los sacerdotes españoles, llevándolos a cometer el crimen histórico de quemar casi todos los libros mayas en una enorme hoguera, en un intento desesperado y triste de borrar para siempre su memoria de la faz de la tierra. Cuando hoy en día caminamos como turistas por las ruinas de las antiguas pirámides, viendo las piedras desgastadas por los siglos y los palacios devorados por las inmensas raíces de los árboles, es muy fácil caer en la trampa triste de pensar que estamos viendo el cementerio de una raza extinta, una civilización que fracasó y desapareció en la niebla del pasado. Pero pensar eso es el error más grande que podemos cometer. La pura verdad es que los mayas nunca desaparecieron, nunca se esfumaron y, en el fondo, nunca fueron derrotados del todo. Hoy en día hay más de 6 millones de personas de sangre maya caminando, trabajando y viviendo en México, Guatemala y Belice, hablando más de 20 idiomas que provienen directamente de la misma lengua de los constructores de pirámides. Mujeres que siguen bordando los secretos del universo en sus vestidos tradicionales, y campesinos que siguen pidiéndole permiso a la selva antes de sembrar su maíz, exactamente igual que hace 3000 años. La historia de los mayas no es solo un cuento oscuro sobre reyes caídos, guerras de sangre o un colapso por destruir la naturaleza. Es, sobre todo, la lección de supervivencia más grande del continente. La prueba definitiva de un pueblo que miró frente a frente a la destrucción total, entendió el peso del tiempo como nadie más en el mundo, y decidió adaptarse y resistir a todo pronóstico para demostrarnos que los imperios pueden caer. Las ciudades pueden ser tragadas por el infierno verde, pero la memoria de un pueblo fuerte, forjada a base de lucha, maíz y polvo de estrellas, es completamente invencible. Si te gustó el video, dale like y comenta para ayudarme a crecer, y para que le llegue a más personas. Y no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos videos. Muchas gracias, y hasta la próxima.